Amigos queridos, venidos en buena hora a nuestro encuentro de Al-Had de esta semana, una semana complicada, difícil, pero estamos aquí para sueltaros en primero, Gomar Hatimatová, escritos seas todos en libro de vida buena. Como cada semana nos vamos a saludar con nuestro buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos vosotros que venís aquí a sentir nuestra lengua cada semana. Hoy tenemos un programa bastante serioso. Mañana se va a cumplir un año del masacre del 7 de octubre. Ama, estamos aquí para hablar de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo negro también. Ansina que vos saludo con grande cariño y voy a partajar mi ecrán con todos vosotros para contaros que estamos hoy en nuestro programa 193. La semana en nuestro programa 194 se va a escapar el turno 16 y vamos a comenzar a la otra para el 20 de octubre con el turno número 17. Pasa el tiempo y pasan las semanas. Si el Dios va a querer, vamos a tener más y más de nuestros encuentros. Para el próximo Al-Had, el 13 de octubre, vamos a hablar sobre la judería de Argelia, historia oral de mi herencia sefaradía. Esto será organizado por Ladino 21. Como Balabay estará Alejandro Acero Ayuda y su musafira será Sara Ago. Así que vamos a conocer un poco sobre la judería de Argelia. Como cada semana vos hago acordar que tenemos todos los programas de encuentros de Al-Had en nuestro canal de youtube.com/Sefarad y podés toparlos ahí, partajarlos, mirarlos y también ahí vas a topar otros programas en castellano, en español, todos sobre cultura sefaradí, de que tenemos otras actividades siempre tocando sujetos de nuestra cultura. Si vos querés dar una ayuda, una colaboración, un dono, podés entrar en sefarad.com/encuentros y vas a topar la manera de hacernos llegar vuestro dono para poder continuar con los costes de los encuentros de Al-Had y continuar a ofrecerlo de baldes. Y también nos da mucho ayuda si vos metés en el canal de youtube.com/sefarad, partajas los filmicos, vos enregistrás en el canal, metes sobre todo me place, me gusta, like y todo esto y los comentarios también, todo esto hace que podamos llegar a más y más personas con nuestro programa y con nuestra cultura. Para el día de hoy, como vos decía al empecillo, tenemos un sujeto bastante serioso. Estamos cercanos, mañana será el aniversario de este masacre y por la parte de la... ah, ah, me quedé un poco, disculpen, de la Autoridad. Autoridad Nacional del Ladino, con su balabaya Esther Ruth y sus musafires Nava Cohen y Aldo Sevi. Vamos a hablar sobre este sujeto tan esmoviente, importante para todos nosotros. Querida Tina, como te decimos entre amigos, Esther, venida en Bonora, queremos conocer sobre esto y vuestro pensario y vuestra información el día de hoy. Buenas tardes desde Jerusalén. Merci mucho por la invitación. Todas las veces que participé en los encuentros, para mí era siempre una situación muy orosa. Creo que hoy me topo en un lugar en el que creo que ninguno de nosotros, como Balabais, queremos hacer esta parte del programa, que es hablar del sujeto que vamos a hablar hoy. Em, Cuando Liliana nos envió el turno en que debíamos de
pensar un sujeto para los encuentros futuros y vi la data, lo primero que pensé es, esta vez no puedo decidir otro sujeto o buscar otra cosa que me place más o no puedo porque tengo una obligación moral y no solo como representación de la Autoridad Nacional del Ladino, a mía personalmente, de hablar de este sujeto. A mañana será un año del inicio de la guerra que fino ahora estamos viviendo. Es una situación muy zor para todos nosotros, los que moramos dentro de Israel, ama también para todos los judíos y para todos los no judíos que están eh, apoyando a Israel y a los judíos que se topan fuera de Israel. Ansina que es un día difícil para todos. Y la idea, como ahora os dije, nació porque es la data que yo tenía que hacer. Ama también porque nosotros aquí, mis queridos amigos Nava y Aldo, nosotros tres, en juntos con Orit Salinas y David Atías, laboramos voluntariamente, ama con mucho placer y con mucho amor para hacer en juntos la revista de aquí Jerusalén y como sabéis, creo que la mayoría de los que están aquí presentes ya han meldado este número que hicimos unos cuantos meses atrás y es a la honor del 7 de octubre y como ahora ya pasó un año, nosotros en el equipo pensamos que es una buena idea de meter de nuevo el sujeto sobre la mesa y hablar de cosas que no hablamos, evenimientos que afectaron después, cuál es la situación. Y mis musafires vinieron con los deberes fechos de casa, prepararon sujetos y datos muy interesantes, así que creo que es el momento que les voy a dejar hablar a ellos. Y Aldo hizo una labor de ingeniería y metió todos los datos comparativos desde el 7 de octubre fino hoy. Así que Aldo, si quieres, vas a empezar a hablar tú, ama, al mismo tiempo que voy a partillar la super tabla que hemos visites. Así todos van a ver todos estos datos. ¿Ahora se ve así en grande todo? Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Shalom a todos. A la sierra puedes ver la versión que de, lo, del- de los de la data. No sé, en español se dice los datos, pero no en ladino, que la data, la data en ladino es tarij, es esta es la data. No sé cómo se dice en ladino, los detalles, los factos, ¿sí? Los factos. Eh, a la sierra, los factos que emitimos en el número especial que quitimos y a la derecha hay unos cuantos eh, las cosas que afectaron después. Y podemos ver por ejemplo, el número de matados, asesinados, matados, no solo asesinados, matados en el 7 de octubre
lo más asesinados era 1145 y el número de hoy de matados en la guerra es de 1687. De estos, en el 7 de octubre habían 779 civiles y 301 asqueres. Y quiero decir que la mayoría de asqueres fueron también asesinados y no se murieron en guerra, fueron sorprendidos por los terroristas y muchos de ellos eran asqueres no combatantes y solo parte chica de los asqueres en el 7 de octubre murieron en batalla. Los policías, 55 policías, lo más fueron matados en batalla y ellos mataron muchos terroristas. La armada era absente, era casi absente este día del 7 de octubre 20. Muchos era el día de Simchat Torah, muchos eran en congé y los que no eran en congé, muchos eran en lo que llamamos en Israel Samaria y Judea, y protegiendo los judíos allá y la región de Gaza, la frontera con Gaza era casi abandonada, ¿sí? Muy pocos asqueres y muchos de los asqueres no sabiendo cómo hacer la guerra. Como ves, la mayoría de matados fueron civiles, fueron asesinados. De ellos quiero mencionar en el Festival Nova 365, todos, casi todos muy mancebos, que vinieron allá a bailar, a sentir música y muchos asesinados en Kibbutz Be'eri, Kibbutz Kfar Aza, en la ciudadica de Sderot, Kibbutz Nir Oz, que es increíble que Kibbutz Nir Oz fue olvidado totalmente por las autoridades israelianas. Ninguno no vino a Kibbutz Nir Oz a salvarlos. Y en la ciudadica Ofakim también, muchos matados. Me parece que en Sderot una malé se ocupó por el Hamas. Como puedes ver, el número, el cifro de matados puso mucho
no por civiles. Sí, en la guerra murieron los más askeres, soldados, y ahora tenemos, no sé, este número es, me parece, hasta ayer, y puedes ver que el número de civiles también subió, pero no como el número de askeres. Ma ves que hay de los civiles, hay bastante, muchas criaturas y adolescentes y ciudadanos ajenos que eran, que lo más eran empleados de agricultura en los kibutzes cerca de Gaza. Ahora, en este día habían 3.300 feridos, y ahora a lo manco 18.421, y hoy este número se puso, ¿sí? Podemos pasar. Y cuando decimos feridos, ajusté aquí una parte de los que son feridos mentalmente, sí, 921 personas quedaron huérfanos, perdieron madre o padre. 226 quedaron vivos, ¿sí? Perdieron su marido o su mujer. 1,078 quedaron desechados, perdieron una criatura. De estos, casi 120 perdieron todas sus criaturas. Imagina vos. Y hay casi 1,200 que perdieron un hermano o una hermana, y estos números no incluyen familias enteras que fueron asesinadas. Pasaremos a los arrebatados. Ahora sabemos definitivamente que habían 251 arrebatados. De estos, 43 se arrebataron de la Festival Nova, y los restos de los kibutzim, y habían 25 askeres, incluso 7 askeras que fueron arrebatadas de las bases militares allá, 37 menores de edad, de 10 meses hasta 18 años, y entre los arrebatados también 35 empleados ajenos, lo más detalle. Now, ¿cuál afectó con estos arrebatados? ¿Puedes retornar atrás? Ah, sí, ahora. 109 fueron liberados por Hamas, más de ellos, según un acuerdo entre Israel y Hamas, que
Savesh, solo 8 liberados por Israel en operaciones militares. Si uno tenía esperanza que vamos a repetir el suceso grande de Entebbe, de liberar arrebatados con operaciones militares, esto no afectó. Y había mucho más operaciones, malorosamente las operaciones pudieron retornar muertos y no vivos, y 37 cuerpos de arrebatados muertos, ¿sí? Fueron recuperados. Podemos pasar. Ahora, en Gaza, ¿qué quedan? 97 arrebatados, vivos o muertos. De esto sabemos, 33 son declarados muertos y 64 no se sabe si son vivos o no muertos. Puedo ajustar que nuestro primer ministro dijo en un encuentro de gobierno que que la mitad de estos 97 son muertos, mas no hizo un anuncio oficial. Ninguno hizo un anuncio oficial por esto, mas de esto, Javier, sabemos que Israel las autoridades en Israel piensan ahora que solo la mitad de estos arrebatados son vivos, y esto era antes de 2-3 semanas. Puede ser ahora menos, manco de la mitad son vivos, que están allá en condiciones muy, muy, muy duras. Ahora, de los 64 que no se sabe por seguro si son vivos o muertos, hay 10 mujeres, incluso 5 asqueras, 6 asqueres hombres, las 2 criaturas de la familia vivas, el bebé que ahora y su hermano más grande que tenía 4 años cuando lo arrebataron. Hay 4 hombres aedados, probablemente muertos, y habían también 7 empleados ajenos que jamás no los retornó con los otros, 6 de Tailandia y 1 de Nepal. Sí, en el día de 7 de octubre, 3,000 roquetas lanzadas versus Israel. Hasta ahora, hasta ayer, habían 19,000 roquetas de Gaza o de Líbano. 150 vehículos aéreos sin piloto. La verdad es que otros 200 de estos fueron mandados de Irán, pero no llegaron a Israel. 1,050 fueron, lo más vinieron de Líbano y algunos de Yemen, y este es el número de los vehículos aéreos
sin piloto que fueron, que se cayeron aquí, que se hicieron caer, por la defensa israeliana, los 200 que fueron mandados de Irán en el mes de abril fueron, sí, se cayeron en el camino por los americanos y los ingleses y otros y los países árabes amicales a Israel. Recibimos aquí más de 300 misiles balísticos, lo más de Irán, unos cuantos de Yemen y más de 30 o 40 misiles de crucero y unos cuantos cayeron y lo más fueron destruidos por la defensa israeliana. En el día 17 de octubre, 2.900 terroristas invadieron con camiones, camionetas, motocicletas, bulldozers, barcas rápidas, parachutes planadores motorizados, tanto vehículo que hay o no hay. Y ahora sabemos que Israel impidió planes semejantes de la parte de Hezbollah de Líbano. Y cabe mencionar los factos horribles del 7 de octubre. Cabe acordarlas, ¿sí? y no olvidarlas. Violación y abuso sexual sistemático de mujeres, hombres, adolescentes y mismo criaturas antes de matarlos. Lo hicieron y los mataron. Y después continuaron a hacerlo también con los arrebatados. Incluso violaciones en grupo, mutilación de órganos sexuales, atrocidades, incluso decapitación, degollo de varón, quemar gente viva en sus casas, desmembramiento de cuerpos, minar cadáveres. Quiero decir, explosarlos con minas. Y esto es la razón que no sabíamos por mucho tiempo, casi hasta ahora, exactamente cuántos muertos, cuántos arrebatados y habían gente que pensaron que fueron arrebatados, en fin, fueron probados, matados, que habían, que muchos cuerpos de matados fueron destruidos. Y cabe mencionar también el robo y vandalismo en dimensiones grandes por los terroristas,
estos terroristas no fueron acompañados de civiles palestinianos, incluso mujeres y criaturas que se aprovecharon de la ocasión, ¿sí? Muchos, no se sabe cuántos, miles de civiles palestinianos con hombres, mujeres y criaturas pasaron la frontera aquel día para robar, para aprovecharse, para matar y para arrebatar israelianos y no sé cuánto, una parte de los arrebatados fueron arrebatados por civiles palestinianos que pienso que lo más después fueron tomados por Hamas, no todos, ¿sí? Civiles palestinianos arrebataron gente para guardarlos en sus casas sí, por sus profitos, ¿no? Y Bueno, Aldo, merci mucho por partillarnos todos estos detalles y merci también por la comparación con cuál que fitó y cuál lo está fitando ahora. Y Nava mostró algunas historias personales. Ansina que Nava, abre el micrófono. Un puntico, porque Nava, ¿Ahora? Ahora. Sí, bueno. Buenas tardes a todos. En el 7 de octubre, todos quedamos encantados y en shock en frente de una realidad inimaginable. En verdad, personalmente, yo moro con mi familia en el centro del país. Nos despertimos a las 6:30 de la mañana oyendo la sirena. Y después de cuantos minutos oímos un ruido muy fuerte de explosión. Esto era un parte de roqueta o de derrotamiento de roqueta que cayó en medio de nuestra calle. Estaba muy fuerte. Los haberes del grande desastre y el masacre que aconteció en el sur del país y la declaración del empecillo de la guerra, espadas de fierro, llegaron más tarde durante los siguientes días. Ahora, después de un año, nosotros todos recordamos a todos los asesinados que sean de bendita memoria y a los 101 arrebatados, vivos y muertos, que malorosamente ainda no tornaron a casa. Rogamos que tornen presto. Amén. Siendo que conocí a la señora Miri Munk, que sobrevivió el ataque al kibutz Nirim, escribí sobre ella y el kibutz en el número especial Sienidoje de aquí Jerusalén. Cuando publiquemos el journal, rogimos con esperanza que los dos arrebatados de este kibutz que tornen, rogimos. Tomimos los haberes más después con regreto que ellos fueron asesinados con otros más en el cautiverio en la banda de Gaza. Aquí vemos los dos, las fotografías de los dos, Nadav Popelwell y Agev Buchstav, como publicamos en aquí Jerusalén. En el 3 de junio, Tzahal, FDI, las Fuerzas de la Defensa de Israel, determinó que Nadav Popelwell fue asesinado con otros 3 hombres, Chaim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper en Han Yunis. Un mes antes, Hamas publicó una grabación de Nadav del cautiverio
En el video del 11 de mayo, Nadav se ve en el video ferido en la cara. Nadav Popeluel, de 51 años, fue arrebatado de su casa en Kibbutz Nirim. Era una persona tranquila y sensible, un talentoso experto en informática, amante de los libros y la ciencia ficción. Era un hijo y hermano devoto y un tío amoroso. Nadav fue arrebatado junto con su madre Hannah Perry, que fue liberada después de 49 días en cautiverio. Su hermano mayor, Roy, fue asesinado en el 7 de octubre. El segundo que fue arrebatado de Kibbutz Nirim es Yagev Buchstab. Era un hombre humilde y tranquilo que amaba la vida en el kibbutz. Yagev, que era un profesional técnico de sonido, tenía grande pasión por la música. Desde que era muy joven tañaba la guitarra y la flauta y más tarde otros instrumentos. Junto con su esposa Rimón engrandeció 5 perros y 5 gatos, algunos de los cuales él los recogió para cuidarlos. Tina, por favor, mete la fotografía número 2. Ancora. Ah, no, Esta. sí, esto. Yagev lo vemos aquí con su esposa. Fue arrebatado de su casa junto con su esposa Rimón Buchstab, que fue liberada después de 50 días. Aquí los vemos los dos en días más alegres. En el 20 de agosto fue anunciado por FDI que los cuerpos de Yagev Buchstab y Nadav Popeluel fueron tornados a Israel en una operación militar junto con otros 4 cuerpos de arrebatados, que eran Abraham Munder, Yoram Metzger, Alex Danzig y Chaim Perry. Que todos sean de bendita memoria. El día de conmemoración del 7 de octubre es acompañado con mucho dolor, ansia y complejidad. Pasamos en verdad un año muy duro. Junto con esto, regraciamos también el heroísmo de muchas personas y en general somos orgullosos de ver la resurrección y fuerza del pueblo de Israel. Esto se refleja en muchas iniciativas de voluntario, sea por ayudar a las familias de los asesinados, de los arrebatados, las familias de los soldados santos que dieron sus almas para la nación, o el ayudo a los miles de feridos que luchan para medicinarse físicamente y mentalmente. Quiero contaros ahora la lucha de una familia también de Kibbutz Nirim, que sobrevivieron con su recién nacido bebé de edad de solo de 10 días. Aquí vemos a Kai. Amy Lavan, la madre del bebé, cuenta: ¿cómo imagináis la maternidad de una mujer? Creo que pensáis que tendrá café con amigas y amigos, unas compras con su bebé en la carroza. Ella, que es miembro del Kibbutz Nirim, celebró Simchat Torah en el Kibbutz con su esposo Uriel, su hijo bebé recién nacido Kai y su madre. Ella no imaginaba los momentos que tendría de meter su bebé en la masabe de la ventana de la camareta segura para permitirle respirar. Ella no imaginaba que durante 6 horas estarían en la camareta segura cuando la casa se está quemando y el olor del fumo y carbonio los están ahogando. No se imaginaba que tendría de abrir la ventana con espanto para poder respirar y cerrarla presto a causa de los tiros. Ellos fueron, en fin, rescatados por la armada. Ella contó: nuestro bebé estuvo en hospital durante 3 días. Gracias a Dios que cuando salimos del hospital, sus exámenes medicales salieron normal. Mi esposo y yo estábamos en la sala de emergencia con quemaduras en los ojos
inhalación de fumo. Todos estábamos tosiendo. Después de cuantos días consentimos mejor y fuimos evacuados a Eilat con otros miembros del kibutz. Kai Lavan, el bebé que tenía solo 10 días, se hizo sin querer famoso en todo el mundo como un símbolo de una lucha para sobrevivir. Más la madre de Kai nos cuenta más. No tenía idea de lo que pasaba en mi meollo cuando empecé a fotografiar a Kai en este pozo. Supuso que dice de mí para mí que si no salimos vivos de esto, a lo menos habrá evidencia de lo que aconteció. Luchemos para no dejar morir a Kai y también para no dejarlo huérfano. Ninguno no debe pasar esto con un bebé recién nacido. Yo solo estaba pensando en cómo sobrevivir. Si no por nosotros, entonces por él. En este foto, viéndolos aquí, nos da una esperanza por una futura normal y días más alegres. Amén. Quiero continuar esta sesión con las palabras de la señora Miri Munk sobre la fuerza de las romanzas cantes en ladino en tiempos de trauma. Palabras que me emocionaron muy mucho. Como mencioné antes, Miriam es de Kibbutz Nirim, 2 kilómetros de la frontera de la banda de Gaza. Ella es de origen sefaradí de Turquía. La alcunia de parte de su madre es Seges y de parte de su padre es Ventura. Ella nos contó en la letra que escribió en el número 112 especial de Aquí Yerushalayim cómo los cantes de ladino que tenía en su memoria le ayudaron a pasar las horas duras y tensosas en su espacio protejado en el 7 de octubre y en los siguientes días. Quiero partillar con vos cuántas partes de su letra. Quiero notar que las siguientes registraciones vocales son de boca de la autora, la señora Miriam Munk. Aquí cito de su letra. A las horas 12:10, mandé a mi novia la línea del cante en ladino que describía mi situación. Una niña hermosa sin mazal es mejor que no nazca. Tina, por favor, mete el enlace número 1 para oír a la señora Miriam Munk. Aleta, aleta, es la luna cuando salen a bailar y hermosa sin ventura nunca llegue a nacer y hermosa sin ventura nunca llegue a nacer. Sí, en aquel día, dice Miriam, mandé a mi amiga Ruhama la línea del cante en ladino. Si la mar era de leche, yo sería pescador, pescaría mi dolor en palabras de amor. Por favor, pasaremos al enlace número 2. Vamos a meter la Serena. Sí. Y la mar era de leche, yo me haría un pescador, pescaría tus dolores con palabricas de amor. En este cante, conta lo que no pude sentir en mi conciencia. En realidad, arrogaba que un milagro haga desaparecer el dolor. También arribé a entender que el amor es el sanador. Mi amiga me respondió, tu poesía es como agua para una caminante en el desierto. Así, para mí, las palabras de las cantes eran una consolación que acunan y dan un sentimiento de casa y de amor.
En el día de 13 de octubre, a las horas de 8 de la mañana, mandé a mi amiga sin ninguna anticipación el cante Árboles, que unas de sus palabras son: torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. Y ajusté diciéndole, esto me hace muy triste. Pasaremos al tercer enlace, por favor, Tina. Ainda ya no tengo más enlaces por un problema técnico de mi YouTube. Bueno, Ama, podemos pasar al... ama, los podemos apartallar en el chat. Puedo enviar a los... bueno, después se puede hacer esto. Continuaré. Dice la señora Munk más, aquella mañana empezó de ser difícil y las palabras de mi poema como que se habían sido escribirse de suyos. Aquí quiero yo notar que la señora Munk es poeta que escribe en hebreo. Aquí voy a dar la traducción de su poema en ladino. El espanto crece en ondas nubladas. Él lava el cuerpo. Afuera está ainda tranquilo. El cuerpo transmite de su Honduras una verdad que hay de descubrir. La señora Moon continúa y dice, en el 14 de octubre envié a mi amiga las palabras de un otro cante en ladino. Asentada en mi ventana, vi un pájaro. Me pareció que mi amado vino a despartirse de mí. Si no puedes abrir este enlace, pasaré y continuaré. Tina, Puedes pasar, sí. ¿sí? Ok. Ahora, inconscientemente, la idea de futuro sube en mi pensario en este cante y siento que no hay futuro. Los cantes de ladino, dice la señora Miriam Munk, son cantes de mujeres que alegran, consolan y acompañan la vida en el nacimiento, el matrimonio, la traición, la provedad, el amor y el celo. Esta es una poesía que pasa de madre a hija y me hace tornar a casa. Como por ejemplo a Pesach y a los cuentos que me contaba mi madre sobre cómo su madre, mi nona, la enseñaba las romanzas mientras que preparaba la dota. El mismo día envié a mi amiga también el cante La vida do por un raquí. Todos lo conocemos esto. ¿Lo vas a meter, Ritina? Aquí La está. vida do por el raquín, no lo puedo desearlo, de beber nunca me harté de tanto amar. De beber nunca me harté de tanto amarlo. La vida do por él aquí, no lo puedo dejarlo. De beber nunca me harté de tanto amarlo. Este cante, dice Miriam Munk, me acodra el Shabbat y a mi padre que miraba a convencerme a beber un vaso de raquí, diciéndome, porque esto es lo que bebió el rey y dio a la reina. Todo esto me lleva inconscientemente a preguntas sobre la resurrección y la vida, y suben en las palabras de la siguiente poema que escribí. Aquí yo me doy la traducción de la poema. 9 meses después de la guerra, nacen muchos bebés. La necesidad de sentir la calentura de piel humana, despertar la energía interna con cual te elevas arriba y un corazón que promete de ser bueno. Sí, en este tiempo de locura, el cuerpo ya lleva adelante, lo hace Dafka luchar
por quedarse sano y recio. Dice Miriam, mi amiga escribe, las romanzas cantes de ladino te dan un sentimiento que te atan a los raíces. Tienes en verdad raíces de las cuales puedes tomar fuerzas. Es difícil, dice ella, mediar la trauma a otra persona. Yo de mi parte tengo de procurar por el futuro. Antes de todo, tengo de topar una narrativa que me explique el mundo. Quiero terminar mi conferencia con saludes por Añada Millorada, que escape el año, como se dice, y sus maldiciones, y empece el año y sus bendiciones. Sanidad cumplida a todos y paz en el mundo. Gmar Hatima Tova. Merci mucho, Nava, por las 3 historias que nos apartaste. Son Merci. muy importantes para los que no me daron, ama también por la parte personal y humana de lo que nos contaste. Y ahora, para escapar nuestro encuentro, vos voy a hablar de 2 sujetos muy rápidamente. El primero de ellos no es mío, ama son deberes que recibí de nuestra querida Rachel Amado Bortnik, que hoy ya no puede participar con nosotros. Ama nos escribió que tiene un miembro de su familia que está secuestrado en Gaza, que es Gadi Moshe Moses, que lo tomaron del kibutz de Nir Oz. Gadi es el tío de la sobrina de Rachel, Dafna Amado, y ella es la almohada de Selim, el que era el hermano de Rachel. La hermana de Dafna, Efrate Machikawa, viajó varias veces a la América para hablar en grupos y también en la televisión, para contar la historia de la familia, de lo que pasó en el 7 de octubre, y también para ayudar a salvar a su tío y a los otros prisioneros de Hamas. Eh, la esposa de Gadi, que también se llamaba Efrat Katz, ella fue matada en el kibutz y su hija y 2 criaturas que estaban visitándola, en junto con Margalit Moses, la ex esposa de Gadi, fueron arrebatados también. En noviembre, como nos contó Aldo, cuando vimos los detalles de cuál ofitó el 7 de octubre, fueron liberados en el primer y único acuerdo para retornar a los secuestrados. Y de mi parte, yo quise hablar de un sujeto. En realidad yo tenía aprontado un otro sujeto. Además es algo que afitó ahora durante el Moed, afitó de forma pública, es algo que ya estaba aconteciendo, más públicamente solo fue durante el Moed. Así que yo ayer a la noche, cuando el Moed escapó y metí de nuevo el teléfono en mano, vi de cuál lo pasó. Y yo vos quiero hablar, y para esto vos quiero apartallar de nuevo. Bueno, esto antes de lo que estaba diciendo, él es Gadi Moses y ella era Efrat Katz. Yo vos quiero hablar de Fauzia Amin Sido. Fauzia no es una manceba israeliana que fue secuestrada durante el 7 de octubre, sino que Fauzia es una manceba que hoy tiene casi 21 años y que fue liberada y retornada a su casa en Sinjar, en Irak. Ella es una mujer yazidí. Como sabes, la minoría étnica de los yazidí fueron la minoría que durante la guerra civil de Siria e Irak, en el año 2014-2015, aconteció entre Siria e Irak, donde los terroristas del Daesh, Estado Islámico, ISIS,
para mí es más correcto decir Daesh, iniciaron un genocidio contra los yazidis y contra otros grupos minoritarios. Entonces que Fauzia en este tiempo era una criaturica de solo 11 años. Ella fue vendida como sabaya o sabía en árabe es el verbo que se utiliza para hablar de las esclavas sexuales, que pueden ser también criaturas, eh, no solo criaturas en femenino, también en masculino. Fundamentalmente son mujeres y que son vendidas, fueron vendidas por Daesh. Ella fue vendida así, obligada a esposarse, a casarse con un palestiniano que era terrorista de Daesh y se topaba en Siria durante la guerra civil de este año 2014. En el año 2020, este marido a la fuerza murió y la familia del marido le dijo que ella tenía que toparse de nuevo con la familia del marido porque no es aceptado que una mujer esté sin la compañía de la familia o del marido. Ansina que ella desde Siria, pasando por otros lugares, llegó a Gaza, donde bajo la familia del marido que ya estaba muerto, continuó de sufrir abusos físicos, psicológicos, ama también sexuales. De todos estos abusos, ella que tiene dos criaturicas que le nacieron de este marido forzado. Digo marido ancina porque no es marido, ella no se casó porque quiso. Cuál lo que afectó es que en el mes de diciembre de 2023, como 2, 3 meses después que empezó la guerra del 7 de octubre, el terrorista que hacía el labor de seguridad para que ella no va a huir de la casa en la que se topaba en Gaza, murió por un ataque aéreo israeliano. Y en este momento que ella usó el teléfono del terrorista que se topaba con ella, y con este teléfono, pues lo que hizo fue registrar un vídeo en TikTok en el que hablaba en su lengua materna, que es el kurdo, y habló de cuál estaba afectando con ella en Gaza y su historia personal. Y esta historia personal, gracias a las redes sociales, gracias a TikTok, que llegó a un medio de comunicación muy, muy chico de la minoría yazidí, que se llama Rudao News, los Javeres Rudao. Y gracias a esto también al ayuda de un businessman, un hombre de negocios judío de Canadá, que se llama Steve Maman, de origen marrocano, y que además es activista en la Organización para la Liberación de Criaturas Cristianas y Yazidíes de Irak. Él comenzó a laborar para la liberación de Fauzia, ansina que él empezó todo el labor diplomático de meterse en contacto con Israel y con otros gobiernos para ayudar a Fauzia. Y después de muchos meses, gracias al Dios, a Steve Maman y a toda la paciencia que tuvo Fauzia, ahora en este Moed, en Rosh Hashanah, ella fue liberada y retornada a su ciudad natal, Sinjar, en Irak, y allí se pudo encontrar, la vemos aquí en la foto que vemos a la derecha, que se encuentra después de más de 10 años con un miembro de su familia. No recuerdo si es un tío de ella o no me recuerdo de esto ahora. Como vemos,
no solamente la intervención de Israel en Gaza es para liberar a nuestros secuestrados, a nuestros ciudadanos, sino también para liberar a otras personas que se topan bajo todos estos grupos terroristas que lo que quieren es efacar todo lo que no representa la misma línea de pensamiento eh, que ellos. Y con esto, de nuevo, vos rengracio a todos y ahora, Liliana. Merci mucho, Tina y Nava y Aldo. Sabemos que, como ha dicho Tina al empecillo, esto es muy difícil para hablar. Es una cosa que ninguno de nosotros quería hablar y a todos nos mueve adentro. Ama, vos rengracio muy mucho que fuites corajosos y aparejates este encuentro. Es muy importante las tabelas de Aldo para conocer estos números que nos dan este carar de lo que aconteció y de lo que acontece. Y también lo que nos contó Nava, que como muchos dicen en los mensajes, nos trae a la persona como ser humano, ¿no? Que cada uno de estos no es un nombre y una foto, sino que cada uno tiene una historia, una familia, un momento que pasó en su vida y que tocó a otros. Y esto es lo que no tenemos de perder. Somos humanos, somos personas, tenemos familias, tenemos queridos y esto negro le pasó a estas personas. No es un número, no es un artículo, es la verdad, la realidad. Y por esto, que sé que es bastante difícil para todos hablar, es muy importante que lo trujimos aquí. No solamente porque lo trujimos en nuestra lengua, porque tenemos que hablar de artículos y de personas que hablan en otras lenguas y también hablan de esto. Ama, sí es importante que tengamos esto también para nosotros aquí. Y verdad que vos rengracio muy mucho por esto que hemos truchites. Verdad, Tina, que era la data justa para hacerlo. Y bueno, en el sorteo te tocó a ti la data sin mirar cuál iba a acontecer. Los programas se aparecen mucho tiempo de antes, así que muchas veces no sabemos qué nos viene a pasar cada día. Merci mucho, merci a la Autoridad Nacional del Ladino con su balabaya tan buena que es Esther Ruth y los musafires Nava Cohen y Aldo Sevi por estar aquí con nosotros hoy y hablar sobre este sujeto. Nos vamos a espartir, hay mensajes que tocan sobre lo que cada uno de vosotros fue hablando. Casi todos están conmovidos y suetan a todos que esto se escape presto. No vamos a meldar uno por uno hoy. Nos vamos a escapar partallando que vamos a tornar la semana en Minien con nuestro encuentro de Al-Had y voy a partillar mi ecrán como siempre para contaros que la semana en Minien vamos a continuar. Este será el Dal Cabo programa del torno 16 y ya seguiremos con el torno 17 que ya está aparejado. El 13 de octubre vamos a hablar sobre la judería de Argelia, historia oral de mi herencia sefardí. Esto está organizado por Ladino 21, el balabay será Alejandro Acero Ayuda y su musafira Sara Agú. Vamos a encorajarbos a que miréis este programa y todos los otros programas nuestros en youtube.com/Sefarad. Si nos queréis ayudar a continuar con los encuentros, podéis entrar en sefarad.com
encontros y nos vamos a partir sueltando que tengamos todos un mued en paz. Escritos seas todos en el libro de vida buena y como decía también Nava, yo también lo tenía aparejado, que escape la añada con sus maldiciones y que empiece el año con sus bendiciones. Paz para Israel y para todo el mundo, semana buena para todos vosotros y que, como dije, podamos tener un mued en paz, que podamos ir al CAL, cada uno en su ciudad, en compañía de los queridos, con salud y con La tranquilidad. nación judía. Estás en mute, Marcelo. Recita oraciones, ella entona sus alabaciones, oh Dios melezina todas sus pasiones, termine la añada y sus maldiciones.